Hace mucho tiempo que no se ve una edición dentro de los periódicos de circulación nacional, ediciones que cubran los temas literarios, la música, diferentes temas de las artes. Pero de pronto te encuentras en algún lugar de la web o en cualquier lugar de la calle una edición de estas, que se llama El Mes Literario. Acá nos encontramos en esta sala con las personas que hacen esta maravillosa producción, donde abarca todos estos temas que hace mucho tiempo no encontramos en los periódicos de mayor circulación. Vamos a preguntarles a ver cómo es que el mes literario entra a llenar esos espacios. El mes literario surge precisamente de esa necesidad que tú mencionas, de la ausencia de un periódico que trate específicamente de la literatura. Y hemos querido cubrir ese espacio con un periódico impreso que ha tenido muy buena acogida dentro de la limitación inicial que tenemos para la distribución del periódico. Pero nuestra intención es llegar a todos los puntos posibles, no solamente en lo impreso, sino también en lo virtual. Revisando las últimas ediciones del mes literario, vemos la forma tan exquisita, tan afortunada como mezclan, como escogen los escritores y artistas de diferentes áreas, tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo hacen esa selección? ¿En qué se basan? Por la web, igualmente en contacto directo con escritores. Tenemos la oportunidad de tener material a la mano. Por lo demás, también los miembros del comité editorial del periódico escriben, ya sea ensayos o artículos o reseñas. El problema real es, entre todo ese material, escoger el más pertinente. Para el mes literario, ¿qué está de moda leer en Colombia? ¿Qué está de moda leer en Colombia? A ver, los últimos siglo XX y siglo XXI son los siglos de la prosa, de la novela, de la narrativa. Nosotros somos muy provincianos en Colombia, ¿no? Entonces, dialogar con el mundo es ir hacia el mundo y que el mundo entre en un periódico como este. Vamos a preguntarle a cada uno de los integrantes de los productores de este material, que se llama El Mes Literario, que recomiendan un libro para que se lo lea un personaje del gobierno colombiano en este momento y un libro para los colombianos. Recomendar los libros clásicos, ¿no? Es decir, lo ideal sería que los colombianos, sobre todo los estudiantes universitarios, volvieran un poco los ojos, las miradas sobre el Quijote, ¿no? En fin, ayer comencé otra lectura de la gran obra de Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido. Sí, es un libro, claro, ya clásico, escrito en poco tiempo. Proust murió muy joven, ¿no? De 40 y pico de años, en 1922, exactamente, ¿no? Bueno, pero claro que requiere mucho tiempo de lectura y los colombianos vivimos limitados por este tiempo, ¿no? Entonces tal vez recomiendo lecturas más ligeras pero de gran importancia, de gran utilidad. Este libro que comentamos aquí en el mes literario número 3 sobre la novela que trata de la vida de Rafael Núñez, Wenzel, de Carlos Villalba Bustillo, una novela histórica de excelente factura y que les conviene leer a nuestros compatriotas. Yo recomendaría un libro de libros. Reseñamos en el 4º número del mes literario una guía de lectura hecha por uno de los intelectuales más importantes en este momento del país, Rodrigo Argüello. Acaba de publicar esa guía de lectura, un delicatessen de lectura, en donde él reseña a su vez 180 libros. Es una delicia, ¿no?, entrar en ese mundo de los libros, en esa biblioteca borgiana, y ver qué se ha publicado hacia atrás, hoy y posiblemente en proceso, para que la clase política, los profesores que leen muy poco,
los estudiantes que leen menos, que hemos retrocedido en lectura, según las últimas estadísticas, encuentren una guía de lectura que al mismo tiempo es toda una red. El gran problema precisamente de la educación en Colombia es que no hay lectores, porque desde la primaria no se enseña a leer ni a escribir, y mucho menos a escribir, porque no se puede escribir si no se lee. Nosotros en una universidad hicimos un experimento, y es que al graduarse cada estudiante pudiera haberse leído siquiera 5 libros por año, eran 25 libros, simples 25 libros, pero libros canónicos, libros importantes de la literatura, que se pueden rotar cada cohorte de estudiantes. Eso es fundamental. Mientras esa innovación no se haga en Colombia, de que los estudiantes tienen que leer y reseñar los libros fundamentales de la cultura occidental, porque pues, y de otras culturas, por supuesto, pero en menor medida, pues nosotros nunca podremos trascender educativamente, y si no trascendemos educativamente, menos en conocimiento, y si no trascendemos en conocimiento, el desarrollo siempre va a estar amenazado. Hablo del desarrollo. ¿Quién mejor con la experiencia y el conocimiento de los integrantes del grupo que produce el mes literario para decirnos hacia dónde camina la literatura en Colombia? Bueno, yo creo que hay varias tendencias, ¿no? Por una parte, en la academia, es decir, en la universidad, ya hay departamentos de literatura, ¿no? Y es una producción literaria que se conoce poco porque no tiene mucha circulación, de modo que es una especie de gueto, ¿no? Es decir, publican los trabajos de investigación en las revistas, sobre todo, ¿no?, de carácter literario. El género de la crónica se ha venido acentuando, se ha venido desarrollando. La crónica se basa en un hecho real, investigado, pero pues se escribe literariamente, se utiliza un lenguaje literario, no solamente periodístico. Igualmente hay una tendencia muy marcada entre nosotros a la literatura realista, por así decirlo, sobre acontecimientos nacionales, a la literatura histórica, sobre acontecimientos pasados que tienen que ver con nuestra formación como nación, como Estado independiente. Me gusta mucho la forma como ha sido hecha la pregunta, hacia dónde se encamina la literatura en Colombia. Lo digo porque no se habla de literatura colombiana, sino de la literatura como arte universal, o como son todas las artes universales. Entonces yo creo que no existe la literatura colombiana, sino la literatura en Colombia, tal como lo han preguntado. Esa literatura en Colombia se encamina, como lo estamos viendo, hacia un gran desarrollo dentro del ejercicio universal de la literatura, y a ocupar un puesto predominante en el siglo XXI. Un movimiento editorial interesante, independiente en Colombia, y están surgiendo escritores nuevos en narrativa, en cuento, en literatura fantástica, ya se habló de los géneros narrativa, historia, etcétera. Sí, muchos en relación con la temática colombiana, pero asimismo un número importante de escritores cuya temática no es nacional, es internacional, es de todos los tiempos y de todos los lugares. Y además yo notaría un capítulo, un subgénero, que es la literatura infantil y juvenil. Está teniendo unos desarrollos importantísimos en Colombia. En la Feria del Libro vi un fenómeno editorial de 200 metros de personas esperando la firma de una escritora caleña de literatura fantástica. Esto no lo había visto yo en una Feria del Libro. ¿Sí? Una persona que está vendiendo 30.000 y 40.000 ejemplares de lo que está escribiendo. Algo nuevo se está dando allí. Entonces, ¿no?, de lo uno a lo otro, ¿no?, de manera universal. Lo que se escribe aquí se está leyendo, se puede leer a nivel mundial. ¿Cuál es el norte del mes literario? A ver, para nosotros indudablemente la distribución y la ampliación de la edición es importante, pero en el caso mío lo más importante es el reconocimiento de la comunidad literaria nacional y mundial. Bueno, el mes literario se publica en papel,
5.000 ejemplares en este momento. A ese nivel el deseo es que esto se multiplique, que llegue a 20.000, 30.000, 50.000 ejemplares, pero al mismo tiempo sabemos que la circulación virtual, ya existe el mes literario virtualmente, se puede consultar desde ya. Como dice un canal de televisión que se emite en Venezuela, nuestro norte es el sur. Quiero decir que no conocemos, o que yo sepa, que se publique en América del Sur ningún periódico literario específicamente dedicado a la literatura como lo es el Mes Literario, y aspiramos los 5 editores de este periódico a que tenga una difusión latinoamericana y suramericana en el futuro.